Y la editorial, precisamente, está bien, lo hacemos, si usted quiere, en el orden personal, sí, claro. Porque, porque pusimos esto en Facebook. Con el nuevo paradigma, es decir, lo que sucederá a partir del 10 de diciembre, hay un nuevo paradigma, un cambio de valores y de hechos, circunstancias que se notarán en la ciudad, en el país y en la provincia, evidentemente. Y el nuevo paradigma, ingresos igual a gastos. Por eso dejo el programa hasta febrero o marzo. Como decíamos recién, parece que algunos de los que me mandaban mensaje como si fuera un verso. Pero más allá de esto, queremos desarrollar el motivo. Pero quiero contestarle porque varios conocidos automáticamente mandaron mensajes por Facebook, por la misma eh, en el momento que publicábamos o a partir de ese momento. Oscar Golny, hi, te agradecemos con un meme de Oscar Golny. Carlos Bonserio como agarrándose la cabeza, un meme. Así que les agradezco, ¿no? Miguel Ángel Nazo rascándose la cabeza. Todos los memes que son difíciles de hacerlo por radio o dar a entender por radio. Qué es lo que está sucediendo, pero bueno, son los memes, cómo los transmití de esta manera. También Julieta Burgueño, a veces parar genera más impulso para el regreso. Bueno, a los tres anteriores, saludos, agarrar la cabeza o pensamiento, a Julieta, bueno, esta es la idea, ¿no? Tomar impulso. Norberto Ferrario, Marce, también se puede disfrutar de otras cosas de la vida. Coincido, por eso, por eso también hasta febrero. Uno piensa comenzar en febrero o en marzo, porque tenemos que ver el panorama en qué condiciones está. Bueno, después otro de los mensajes, Mirta Curvelo, qué pena Marcelo, felices vacaciones. Bueno, gracias Mirta por mandarnos, ¿no? Por darnos a conocer todas estas opiniones y les agradezco en serio. Y también, ¿qué más? Tres comentarios más, para porque seguían los comentarios. Nerio, que cada tanto lo hemos invitado a recargar energías y programar el 2024. Bueno, de eso se trata, Nerio. Geramín dice, no son vacaciones, ¿qué pasó? No pasó nada, pero son vacaciones, de alguna manera también. No es que no, pero hay que prestar atención a los nuevos paradigmas también. Y por último, Geramín también después dice felices vacaciones. Mirta, que nos manda, esto era de esperarse y todavía no arrancaron, que Dios nos ampare. Te deseo lo mejor, Marcelo, y una carita de ofuscada. Pero bueno, mil gracias, digo, porque simplemente por poner lo que será la editorial. Ahora vayamos a la editorial el sí. Y lo decíamos en estas últimas horas, en estos últimos días. Hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de la mirada y el objetivo que uno puede estar de acuerdo o no, pero que se genera con estas circunstancias. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Bueno, tres o cuatro puntos o puntos esenciales que en las últimas horas se están dando a conocer. Uno de ellos, que es el que tomo en referencia, y disculpen que uno lo haga en lo personal, pero hay un dilema, un paradigma a partir del 10 de diciembre, evidentemente, a nivel nacional, todo el país, los ingresos tienen que ser iguales a los gastos o los gastos iguales a los ingresos. ¿Qué significa esto? Que ya no va a poder generarse situaciones donde no se tome en cuenta hechos concretos. Si lo hace la nación,
lo debería hacer la provincia. Y digo debería porque cada uno o cada gobernador tendrá su propia mirada. Es más, ayer decía, o en estos días, que quizás el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por su concepción ideológica, y hay que hacerlo mención a esto, y su concepción ideológica, digo, del mismo gobernador, quizás comience con los patacones, o por ahí se llama de otra manera. ¿Por qué? Porque no sé si va a aceptar este nuevo paradigma. En realidad, no solo este gobernador, uno habla por ser bonaerense, por ser de nuestra propia provincia, pero esto es una de las cuestiones que hay que plantearla. También lo dijimos en el orden local. Es muy difícil, las declaraciones que leíamos ayer de Arturo Rojas dan a entender que por supuesto está en la mira o en la mirada de saber cómo será el presupuesto nacional para después saber cómo será el presupuesto provincial y por ende la coparticipación municipal a todos los municipios, ya sean de coparticipación nacional y de coparticipación provincial. Y esto es elemental para saber cómo enfrentar. Ahora, en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los estamentos, como se dice habitualmente, nación, provincia, municipio, y usted cree que en el orden individual este paradigma no se va a cumplir, estamos acostumbrados desde, bueno, cada uno pondrá las fechas y el tiempo que crea necesario, pero debemos ser concretos en este aspecto. Cuando hay inflación, uno sabe que, por ejemplo, endeudarse con cuotas fijas, endeudarse en cuota fija, bueno, pasa a ser una solución con el correr del tiempo. Es decir, aquello que hoy en la cuota te genera un costo alto, hoy, pero dentro de 3, 4, 5 meses, un año, evidentemente pasa a ser algo insignificante. Ahí, ahí es donde los ingresos igual a los gastos, uno dice, bueno, presto atención a este tema. Ahora, habiendo estabilidad, ¿uno puede gastar más de sus propios ingresos? ¿O que los gastos que tiene fijos, llámese tarjeta de crédito, por dar un ejemplo, o la cuota del préstamo que tengas, bueno, va a ser un valor significativo siempre? ¿Desde cuándo? Ah, claro, no va a ser de un día para otro. Pero de este punto vamos a hablar cuando hablamos de si nos dan los tiempos, cuando hablamos de las medidas del próximo gobierno. Y uno, simplemente uno, desde su humilde lugar, toma y hace esta ecuación. Como dijimos desde el principio de este programa, allá por abril de este año, que este era un año bisagra. Por supuesto no éramos adivinos, no teníamos la sapiencia suficiente para saber quién era el que iba a ser nombrado presidente, o mejor dicho, votado como presidente por parte de la ciudadanía. Nadie podía imaginarse o no, pero que evidentemente se iba generando una situación, y lo dijimos en abril de este año, una situación que advertíamos en un año bisagra, en lo que hoy podemos llamar comienza un nuevo paradigma, comienza un cambio de rumbo. Aquello que se ha hecho durante muchos años y que no dieron resultado, porque la cuestión de fondo es esta, no dio resultado, bueno, lo tenemos a la vista. ¿Qué tenemos que hacer desde lo privado? Bueno, si se te caen los ingresos y mantenés los gastos, eso pasa a ser un problemón, con menos ingresos y los mismos gastos. Por ahí lo que tenés que hacer es disminuir los gastos. Lo que tenés que hacer es tomar en cuenta la realidad que tenés alrededor, más allá de tu metro cuadrado. Cuando uno dice metro cuadrado, es en lo que te moves habitualmente. Vos y tu familia, o vos o tu familia cercana. Y en esto vamos a sentir el golpe de los ingresos.
en primera instancia. Y también de los gastos, y sobre todo de los gastos fijos. Y hablamos como al pasar el aumento de la nafta. Y así podemos enumerar, que después lo vamos a hacer, cómo va a ser las medidas, serían las medidas que tengamos como noticia a partir del domingo. ¿Y qué hago desde lo individual? ¿Acepto o miro para otro lado? ¿Presto atención a este nuevo paradigma? ¿Me adapto al nuevo paradigma o sigo en las mismas condiciones que antes? Bueno, en mi caso hay que tomar en cuenta estas cuestiones. El esfuerzo tiene que valer si los ingresos los mantenés o superás. ¿Están dadas las condiciones? Bueno, se nos hace cada vez más difícil. Sí, porque no vivimos de pautas oficiales. Sí, pasa a ser un cliente más. ¿Seguirán con las pautas oficiales? ¿Cómo es en el mediano y corto plazo? Es necesario que tengamos, o por lo menos por lo que uno ve, necesitamos tomar en cuenta estos elementos. Eh, yo te voy a mantener al tanto, capo. Gracias, Fabián. Bueno, pero todas estas cuestiones son parte de estas realidades que debemos de alguna manera observar. Y no significa que no esté atento a lo que nos está pasando. Por más que te tomes unos días, por más que busques un cambio, pero que el nuevo paradigma te tiene que enfrentar a esta nueva realidad. Y esto es indispensable, en serio, es indispensable, o por lo menos es la propia mirada. Haz lo que digo, pero no lo que yo hago, es el común denominador desde hace muchísimos años en la Argentina. Uno mira la tapa de los diarios internacionales y todos los diarios internacionales, los que por ahí no nos gustan, porque por ahí son norteamericanos, por ahí son ingleses o de distintas miradas, incluso españoles. Y todos coinciden que es el peor de los momentos que la Argentina enfrenta. Y no están hablando de política, no están hablando a favor o en contra de tal gobierno o del próximo, no están contentos o enojados por los resultados, sino que están planteando la realidad. En esa realidad que desde afuera se ve con mayor razón o simplemente sin estar involucrado en el día a día, el concepto, la mirada que tienen es la que tenemos que empezar a observar como este nuevo paradigma. Ha pasado 100 años, decía, creo que un diario norteamericano, para que la Argentina se dé cuenta que había abandonado un sistema. ¿Es el nuevo paradigma? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si alguien en el lejano país te está planteando estas cuestiones, ¿por qué nosotros no la vemos? ¿Porque somos obtusos? ¿Porque la ideología superó al raciocinio? Es probable. Es probable el acostumbramiento. Es probable que este cambio de paradigma, uno puede estar de acuerdo o no, nos golpee de tal forma que nos haga reaccionar a ver cómo cada uno de nosotros enfrentamos esta situación. Aquellos que tenemos canas, no es la primera vez. La vivimos en la hiperinflación del 75, la del 89, de la del 91, la del 2001, la pucha, si tenemos experiencia. Así que, evidentemente, algo hay que hacer. En mi caso, es parar la pelota. Por supuesto, me gustaría, quizás algún día haga en el Facebook, pero, pero no sería como una cuestión del día a día, ni responder. No es que tuve que responder a intereses de ninguno, y esto que quede bien en claro, porque pasaron todas las opiniones, y esto demuestra intentar de alguna manera, pero no todas las opiniones generan ingresos, no todas las entrevistas generan ingresos, sino tener la libertad que a pesar de sin ingresos, uno puede hacer respetar las cuestiones que hacen a nuestra sociedad.
pero cuando tenés los gastos, bueno, tenés que parar los gastos. El simple mantener un montón de situaciones hace que tengamos que manejarnos realmente. Y Nerio me dice, este paradigma de casta continuará, pero el gasto se reducirá en los más vulnerables. Resistir y volver a batallar, saludos afectuosos. Nerio, por supuesto, coincido. Volver a batallar, no te quepa la menor duda. Bueno, Nerio, me habías dicho a recargar energías y programar el 2024, y ahora este paradigma de casta continuará, pero el gasto se reducirá en los más vulnerables. Resistir y volver a batallar, saludos afectuosos. Gracias, Nerio. Y sí, es eso, parte de lo que uno pretende, humildemente, en mi metro cuadrado. Y el agradecimiento, que por supuesto seguiré el programa hoy, 18 horas, el presidente de la Nación, eh, a, mm, por ser una radio legal, por el ENACOM, que avisó a las 18 horas la transmisión oficial. Pero no quiero dejar de no contarles y, por supuesto, contar con ellos, y espero contar con ellos seguro, o por lo menos que cuenten conmigo para el año que viene. A Mariana Barros Hurtado, que, que es mucho en esta radio también y tiene su programa, y a Sergio Torres. A los dos, sinceramente, con Sergio todos los días para poder transmitir y salir al aire. Con Mariana en las charlas y en el acercamiento de este proyecto que fue bueno y es bueno, pero hay momentos en que tengo que parar la pelota. El paradigma es una realidad. Así que mil gracias a Mariana Barros Hurtado, mil gracias a Sergio Torres y los contactos y los hechos que Sergio Torres, porque hemos podido hacer un montón de reportajes a través del acompañamiento de ellos dos, aportando ideas o hasta números telefónicos para que pudieran salir un montón a veces de vecinos desconocidos, pero que fueron parte de regreso en casa desde abril hasta hoy, hasta hoy. Pausa, nos vamos a una pausa. ¿Por qué? Porque después en minutos continuamos y a las 18 horas el presidente de la Nación. Apenas termine el presidente de la Nación y estoy dentro del horario del programa, volveremos, pero bueno, eso lo veremos en minutos. Pausa y volvemos en minutos.